He decidido grabar este vídeo aquí en esta ubicación, quizás haya un poco de eco. Llevo varios meses, llevo un mes sin publicar nada. Como yo ya adelanté en mi diario de escritora presentación, no iba a ser un diario como día a día porque yo sabía que eso es imposible. Asistimos a esta novedad de pelo rojizo. Bueno, a mí me gusta bastante. Bueno, lo que yo vengo a contaros hoy en este vídeo es sobre los procesos creativos, en concreto sobre escribir un libro. ¿Por qué voy a contaros sobre este tema? Bueno, porque yo creo que cuando le dices a alguien que no es un escritor, le dices que estás escribiendo un libro, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo escribo libros. Yo creo que muchas personas realmente no saben o no imaginan qué implica realmente escribir un libro, o que se están imaginando simplemente a la persona sentándose frente al ordenador y tecleando sin más su historieta. Hay algunas personas que piensan que escribir un libro es muy fácil, otra gente piensa que es muy difícil, otras personas piensan que es inalcanzable y que jamás lo podrían hacer, y otra gente pues cree que solo es eso, ponerse a escribir. Entonces yo no quiero hacer un tutorial ni un manual de cómo escribir un libro, porque bueno, cada persona tiene sus métodos y hay muchos tutoriales por ahí en internet de cómo hacerlo, de cómo no hacerlo, cuál es la mejor manera, tal. Yo os lo quiero contar en base a mi propia experiencia escribiendo, cuáles son esas fases, digamos, de escritura. Estas fases de escritura tampoco es que sea una cosa que todo el mundo la haga igual, sino que son mis fases de escritura. Bueno, yo ya he publicado varios libros, entonces en cada uno de ellos tuve un proceso diferente, también porque en cada uno de ellos pues estaba en unas circunstancias particulares que no tienen por qué ser exactamente las mismas en las que me encuentro ahora. Por ejemplo, en el primero que escribí, pues que se trabajaba jornada completa, en el segundo que escribí estaba en el paro, en el tercero que escribí no me acuerdo, y así, ¿no? Entonces las circunstancias van cambiando y por tanto también esa fase y ese proceso creativo cambia con las circunstancias propias del escritor y se va como acoplando a lo que tú tengas que hacer. Pero hay una cosa que es indiscutible y es que cuando uno piensa quiero escribir un libro, lo primero que hace es preguntarse, vale, pues ¿de qué voy a escribir el libro? Es decir, ¿qué quiero escribir? No sé. Hay personas que, por ejemplo, tienen muy claro sobre lo que quieren escribir o escriben siempre, por ejemplo, del mismo género. Gente que escribe solamente novela policial, por ejemplo, y ya siempre sus novelas son de este género y entonces pues solo tienen que pensar en la historia, los personajes y demás. Otra gente no sabe de qué escribir y busca inspiración en determinados puntos o lo que sea. Y otras personas, como yo, tenemos miles de ideas empezadas sin terminar y que siempre están ahí como esperando el turno de que pues la vayas a coger y te vayas a poner a trabajar en ella, digamos, ¿no? ¿Cómo llega uno a la conclusión de qué es lo que quiere escribir en cada momento? Es una cosa un poco etérea, como este canal. No. Menos, mucho menos. ¿Cómo llega uno a la conclusión de lo que quiere escribir en cada momento? Es que, bueno, yo creo que es un poco de cuestión de gustos, de lo que te esté apeteciendo en ese instante. En mi caso, como digo, pues yo tengo varias ideas y de diferentes géneros, pero no escribo solo un género concreto, sino que Ando navegando en varios. Lo último que he escrito es novela contemporánea, digamos un drama, con un toque de romántica también. Lo anterior era fantasía al estilo cuento, lo anterior era terror y surrealismo, fantasía surrealista. Y cuando decidí ponerme a escribir lo que voy a escribir ahora, hice por un motivo, que fue que quería escribir algo en gallego para enviar a una editorial gallega. Y como tenía algunas ideas ya en mi carpeta de escritos, entonces cogí una de esas ideas y dije, pues voy con esto. Entonces, en esta primera fase, que es la de seleccionar qué vas a estar escribiendo, es una fase bastante sencilla si ya tienes ideas empezadas o alguna pequeña base, digamos. Es un poco más complicado si no sabes de qué escribir el libro, pero supongo que según tus gustos propios pues te ocurrirán muchas ideas para poder hacerlo.
Entonces, después de esta fase de encontrar qué vas a estar escribiendo, lo siguiente que viene, o por lo menos lo que yo hago, como digo, cada escritor hace a su manera, es hacer una pequeña estructura, escaleta, resumen, fichas de personajes, creación de mundo, todo lo que implica la creación de la historia, pero no la escritura, sino la creación del marco donde va a estar esa historia. Quiero decirte, hay muchas maneras de hacer escaletas y estructuras, pero como la básica, digamos, pues sería como hacer una premisa, que es un breve resumen, una sinopsis de qué quieres que vaya el libro. Pues por ejemplo, si es fantasía, pues qué va a ocurrir, si va a haber un mundo mágico aparte, si solo va a transcurrir la realidad, si va a ser ambientado en un lugar real, ficticio, mezclado, qué personajes va a haber, cuáles van a ser los importantes, cuál va a ser el antagonista. Miles de escaletas. Entonces, en esta fase de escaleta es fundamental tomar anotaciones. Y no sé, por ejemplo, yo suelo hacerlo anotando, escribiendo a mano, porque es una manera de la que me concentro mejor. Estar desarrollando un poco quién van a ser los personajes principales y todo esto. Bueno, como digo, la fase de la escaleta o estructura, cada persona la hace de una manera. Hay personas o escritores que no hacen ningún tipo de estructura ni escaleta. Yo antes era de esos escritores, porque simplemente se sientan a escribir, que es lo que casi toda la gente piensa que hace un escritor, escribir. Y nada más necesitan, pues eso, un procesador de textos o una hoja y venga, a escribir la historia y sin más. Estos son los escritores llamados brújula, que van escribiendo y imaginando según se le ocurren las ideas, así que van escribiendo. Hola, os saludo desde la edición. Aquí en este momento estaba sacando fotos para hacer la miniatura del YouTube y un poco antes de este momento se me ocurrió que me faltaba contar la fase, digamos, de búsqueda de ideas. No sabía si colocarla antes de la escaleta o durante, y entonces lo que hice fue ponerme a hablar de la búsqueda de ideas, después a continuación de hacer estas tomas tan maravillosas que estáis viendo en pantalla. Me quisieron fichar para el 1, 2, 3, pero no fue posible porque, bueno, de aquellas yo todavía era una niña. Como veis, se me da muy bien posar así con este pelo maravilloso que Dios me ha dado. Y nada, la fase de búsqueda de ideas es un poco dependiendo de lo que se vaya a escribir, más grande o más pequeña. Es decir, si ya tienes muy claro lo que va a suceder en toda la trama, pues tampoco es que tengas que estar buscando nada. Simplemente pues harías la escaleta y ya las ideas ya las tienes y ya las vas poniendo. Si por ejemplo quieres crear un mundo o hacer un sistema de magia, porque es que estoy pensando en la fantasía, que es lo que yo estoy escribiendo, un sistema de magia o cualquier cosa así, bueno, pues este está un poco más complicado. El caso es que en esta fase de búsqueda de ideas a mí es la que más me gusta, sin ninguna duda, que es ponerte a imaginar la historia por completo, es decir, del principio al final, que después puede cambiar eso, por supuesto, pero es como hacer un croquis de la historia en tu mente y vas imaginando, creando nuevos personajes, metiéndolos ahí dentro de tu narración, y para mí es la parte más emocionante, sin duda alguna, de esto de escribir libros, porque es la parte que realmente me parece más creativa, más inspiradora y para mí la más fácil también. A veces se me desparrama un poco la imaginación, y quiero escribir cosas sencillas y no, yo sencillo y yo no. No es porque quiera, pero se me empiezan a ocurrir miles de cosas. Ahora he aprendido a poner un poco el freno y decir, bueno, pues esto lo incluyo, esto lo quito y voy así arreglándome, porque si no... Y claro, es la búsqueda de ideas, que es muy divertida. Y la parte que menos me gusta, y la que curiosamente debería ser la que mejor se da, es la escritura en sí. Les voy a contar porque la escritura en sí es una parte que me produce un poco de desazón. Si escribo, hay varias maneras de enfocar el punto en el que te pones a escribir, y cada escritor, como digo,
tiene su manera. Hay personas que escriben en una hora 1000 palabras, otras personas que en una hora escriben 100, otras 200, pero nadie es mejor que nadie por hacerlo más rápido o más despacio, eso está claro. Y cada escritor escribe pues como le parece. Hay personas que simplemente describen la escena en sí y no están como narrando, sino que solo están haciendo una pequeña descripción para después lo narrarán de otra manera y tal. Yo lo que normalmente hacía es escribir bastante rápido, pero no necesariamente muy bien. Es decir, como estamos en la fase borrador, estoy escribiendo frases que a lo mejor no están completamente bien hechas, estructuralmente, gramaticalmente, mejor dicho, pero que sí que me permite, esa manera de escribir me permite avanzar más rápido en la escritura, porque escribo mucho más y no me detengo a pensar cosas que me hacen pupa. Esas cosas que me hacen pupa, básicamente, son el hecho de estar escribiendo más despacio, que lo estoy haciendo ahora, me produce que estoy pensando cosas que no debería estar pensando. Como por ejemplo, esta frase es una caca, este personaje es panoco, yo no sé qué hago escribiendo esta novela, ¿por qué no estoy escribiendo otra novela? Eso pasa mucho. ¿Por qué este tono de esta novela me está sonando tan mal? ¿Por qué me suena que está tan repipi? La verdad es que la respuesta a estas preguntas podría ser que todo esto tiene una fácil solución, y es que sí, esta historia que estás escribiendo es una porquería. No la historia, sino cómo la estás escribiendo. La historia tenía potencial, pero la has acabado de arruinar, querida. Entonces, esta diatriba de que no puedo escribir despacio porque si no me pongo a pensar en esas cosas, pero también si escribo rápido, por otro lado, tenemos un problema Houston en la fase de edición, que sería la siguiente a acabar el borrador. Entonces todavía hoy no tengo muy claro cuál es la mejor manera de ponerse en esta fase de una manera eficaz. Yo lo desconozco. Y sí que es verdad que una vez que arrancas también con la escritura, fluyes, vas escribiendo y tal, pero es un poco estresante. Yo no sé los otros escritores. Tras acabar el borrador primer borrador, podemos hacer el segundo borrador. El segundo borrador sería un poco cortar y pegar, que lo llamo yo, editar, pero no profundamente, sino vamos a ver un poco los aspectos de la historia, la trama, sin entrar en ortografías ni demás, y vamos a ver que todo esté bien, que haya congruencia, que todo esté en el sitio que tiene que estar. Podemos hacer el borrador 2, luego podemos ir a hacer el borrador 3. En el borrador 3 podemos incluso agregar más texto, si nos encontramos inspirados, o ya ponerte a corregir un poquito la ortografía, la creación de las frases, lo que decía antes, que no estaban bien hechas, pues ahí hacerlas bien. Y en esos momentos también vas viendo que quitas muchas cosas que luego te afectan a la trama de adelante. Esto es que no eres fiel a la escaleta, como yo, que no soy fiel. Y bueno, voy a hacer una trenza mientras sigo hablando. Entonces, el caso es que hay tantos borradores como tú quieras realmente ver en la vida. Y después de terminar el borrador, de editar el borrador manuscrito, entonces ya pasaríamos a la fase, ya tenemos el borrador final, digamos, que todavía no está completamente corregido. Estamos aún en el borrador, pero ya, digamos, en la última revisión. Puedes hacer 50, 40.000. Nunca va a quedar conforme. Nunca vas a estar conforme. En este después vendría el proceso de publicación, que puede ser autopublicación, si tú te lo guises y tú te lo comes. ¿Qué tal? Bueno, tampoco me queda muy bien. O puede ser intentar buscar una editorial, enviar el manuscrito a la editorial. En este caso, si te decides por enviar el manuscrito a la editorial, prepárate a seguir trabajando, porque tendrás que hacer una propuesta editorial, tendrás que buscar información sobre las editoriales a las que le puedes mandar, mandar correos electrónicos. Si decides autopublicación y sabes maquetar y sabes o tienes a alguien que te haga una portada y también sabes de promoción, de marketing y todo esto, lo tienes maravilloso. Lanzas tu libro al mercado y hasta luego. Voy a escribir otro libro. Este ya me he olvidado. Bueno, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir.
Como decía al principio, hay algunas novedades en esta mi búsqueda de editorial. Pequeño y rápido inciso desde la edición, aquí digo eso porque es una parte que recorté del vídeo. Pero esto no lo voy a decir ahora. ¡Chao! Me estoy enrollando para decir una tontería. Sí, yo creo que estaba antes de la escaleta. Vamos a procesar.